Listo, listo, maestro. Sí, pues buenas noches a todos por integrarse nuevamente a esta plataforma educativa. Y hoy tenemos la reunión número 59 de Spine Webinar, en donde hoy vamos a tocar un tema que es muy común encontrarlo en la consulta externa, lo que se refiere a la anatomía toracolumbar y al conducto lumbar estrecho, que consideramos que es como la primera causa de consulta en nuestro ejercicio profesional, y que pues nos vamos a encontrar una variedad de problemas en esta patología, y pues se vinieron las clasificaciones para poder ordenar el manejo de este tipo de pacientes. Y hoy lo va a presentar el doctor Juan Carlos Verde Becerra, que él es un R5, un fellowship de cirugía de columna de alta especialidad, que él está haciendo su fellow en el Centro Médico ISEMIN Ecatepec, que está ubicado en la zona norte del Estado de México, y que pues nos va a hablar sobre este tema tan interesante para poder abordar los diferentes tratamientos en esta patología. Doctor Juan Carlos Verde Becerra, adelante, todos los micrófonos son suyos. Y buenas noches a todos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Agradezco, doc. Pues sí, como lo comentaba el doctor Guzmán, les doy las gracias al doctor Guzmán, al doctor Sosa por la invitación de presentar este tema. Considero que es un tema dentro de la cirugía de columna pues muy bonito, que abarca pues múltiples características, ¿no? Que nos encontramos al día en la consulta y pues también en el quirófano, ¿no? Entonces, aprovechar la presencia de los maestros que se conecten el día de hoy para que puedan pues dar su opinión también y el conocimiento que nos puedan aportar, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con la plática. Espero que sea una plática pues, que nos sirva para todos. Va a ser de forma concreta, con muchos términos, para que podamos pues, entrar de lleno, ¿no? En lo que es este tema. Eh, Inicio con esta parte que son la parte de mis compañeros, ¿no? El resto de los fellow que estamos en el Centro Médico ISEMIM Ecatepec, los profesores, ¿no? El doctor Amado González Moga, el doctor Guzmán, que ya todos ustedes lo conocen, y algunos compañeros rotantes que pues siempre son bienvenidos en la sede y nos apoyan con la parte de las actividades cotidianas en el servicio, ¿no? Eh, Como lo comentaba el doctor, pues vamos a comenzar con el tema. El día de hoy también vamos a tocar parte de la anatomía de la columna torácica. Es importante tener en cuenta que la columna torácica tiene ciertas características que no vamos a encontrar en el resto de las vértebras. Entre ellas, pues bueno, vemos estas superficies articulares donde se van a articular parte de las costillas. Si lo pueden ver en la parte superior del cuerpo vertebral, pues encontramos estas facetas, ¿no? Es una característica muy importante a este nivel. Y en las apófisis transversas también podemos encontrar superficies articulares para las tuberosidades costales, ¿no? Son de las principales características a este nivel. Esta es una imagen que ejemplifica cómo se articulan a ese nivel las costillas. Las únicas excepciones que vamos a ver más adelante a la regla de la anatomía de la columna torácica, pues va a ser, por ejemplo, a nivel de T1. Sabemos que es una vértebra de transición que viene desde la columna cervical. Como lo marca la flecha roja, esta va a tener una superficie donde es parte de la articulación que va a tener para la cabeza de la primera costilla. Y por debajo del cuerpo vertebral vemos que hay una hemicarilla nada más, ¿no? Esa es una característica importante a nivel de T1. A nivel de T9 también encontramos que estas superficies articulares van a estar presentes en la parte superior del cuerpo vertebral, pero en la parte inferior T9 suele tener ausente esta superficie articular para la parte de las costillas, ¿no? Las apófisis espinosas a nivel de T1 suele ser una apófisis espinosa muy prominente. De hecho, se utiliza como referencia para muchos abordajes quirúrgicos para palparlo en la parte de la piel, ¿no?
Vemos a nivel de T10 que presenta también estas superficies que les comentaba, pero aquí ya comienza a haber ciertos cambios porque vamos a acercarnos a la zona lumbar. Las últimas dos flechas rojas que presentan, vemos un cambio de las apófisis espinosas, a diferencia de lo que se presentaba a nivel de T1 o incluso hasta T8. Las apófisis espinosas empiezan a tener una disposición más corta, más compacta, similar a lo que vamos a encontrar en las vértebras lumbares, ¿no? Porque la dinámica que vamos a encontrar aquí en cuanto a los movimientos de la biomecánica de la columna, pues van a empezar a ser ya adaptativos, ¿no? Es importante en la última flecha roja a nivel de T12, aquí la parte de las facetas articulares inferiores ya vienen presentando una dirección que es lateral. Precisamente son características importantes a nivel de la columna lumbar. Y pues bueno, sabemos que esta vértebra también es una vértebra de transición, ¿no? Es importante tomar en cuenta también parte del drenaje venoso. Sabemos que hay un plexo vertebral interno y otro plexo vertebral externo, ¿no? El plexo vertebral interno van a ser venas que se van a disponer de forma longitudinal. Como se ve en la imagen, en la parte del conducto vertebral, van a formar venas de diversos calibres, ¿no? Todo este retorno venoso, ya lo he comentado en algún momento, cuando se hicieron estudios anatómicos donde se pasaban medios de contraste, iniciaron con estudios en cadáveres y veían que la comunicación entre el arco neural y el cuerpo vertebral era una comunicación libre y que además se podía disponer hacia los segmentos superiores de la vértebra. Y pues bueno, desde ahí comenzaron pues a tener en cuenta la parte de que había una ausencia de válvulas, ¿no? Algo que restringiera el retorno venoso en ese nivel. Hoy sabemos que es una parte muy importante dentro de la columna porque explica muchas patologías. Y posteriormente, Batson, todos lo hemos escuchado en la parte del plexo venoso, pues complementa, ¿no? La investigación que se tenía previamente a través de estos plexos vertebrales y pues bueno, él define, ¿no? La presencia de plexo venoso de Batson, que es un plexo venoso que permite la unión entre estas dos partes anatómicas, entre un intercambio sanguíneo sin una restricción por la ausencia de válvulas, como les comentaba. ¿Por qué es importante esto? Porque van a ser las zonas donde se va a presentar un mayor número de metástasis a nivel de la columna vertebral, un mayor número también de infecciones en esas regiones y por eso es un campo de estudio muy importante de la columna torácica y lumbar. Esto se comparte a todos los niveles, ¿no? En cuanto a la irrigación, pues vemos que esto va a ser algo que va a cobrar relevancia más adelante durante el proceso degenerativo de los cuerpos vertebrales. Vemos a la aorta abdominal en este caso, parte de la aorta descendente también a nivel de la columna torácica. Y observamos que una de las ramas que nos da la aorta es la arteria intercostal posterior. Está señalada con una flecha roja, da una hacia cada lado del cuerpo vertebral. Posteriormente, esta rama intercostal posterior va a dar una rama dorsal. Esa rama dorsal, señalada en la imagen, va a comenzar a entrar hacia o dispararse la rama espinal. En algunas bibliografías pueden encontrar a este nivel que la rama espinal la refieren como una rama radicular porque ya empiezan a entrar en contacto precisamente con las raíces nerviosas que van saliendo de cada segmento. Sin embargo, pues la mayoría de las bibliografías refieren a esta, perdón, me voy a regresar un poco, la radicular, como las que se van a marcar del lado izquierdo, que son propiamente el recorrido de cada raíz nerviosa y parte del ganglio. Ahí están señaladas, ¿no? Una vez que la rama radicular pasa a través del neuroforamen y que irriga la raíz anterior, la raíz posterior, se van a dar otras arterias que son arterias que van a ir hacia el cuerpo vertebral en la parte posterior. Van a ser muy importantes para mantener la nutrición por difusión del disco intervertebral señaladas con la flecha roja, y también parte de todas estas ramificaciones arteriales van a formar parte de las arterias que nos van a permitir darle irrigación a la médula espinal, ¿no? Este esquema
se ve un poco cargado, simplemente es una forma esquemática de cómo se dispone la circulación a través de todo la parte del sistema nervioso. Está delimitada la parte torácica. Aquí es muy importante, desde la parte superior a nivel cervical, podemos observar que muchas de las ramas que se disponen para las arterias que van a dar irrigación a la médula, pues vienen desde la parte de las subclavias, pasan a través del polígono y pues bueno, ahí vienen a descender, ¿no? A través de la médula espinal, pero también va a tener otros aportes sanguíneos que van a ser segmentarios, como en la parte de la columna torácica y la parte de la columna lumbar. En la parte de la columna podemos observar que muchos pues vienen directamente de la aorta, a nivel lumbar vienen de la arteria lumbar, que también es una rama directa de la aorta, y en la parte más caudal de la arteria sacra lateral, ¿no? Está subrayada una de las estructuras anatómicas pues más importantes que podemos referenciar en la parte del sistema circulatorio, que es la arteria radicular anterior, también conocida como de Adam-Kievik. Esta suele nacer entre T5 y T8, aproximadamente en un 15% de los casos. A nivel de T9 y T12 en el 60% de los casos y en L1, pues bueno, el 25% restante, ¿no? ¿Por qué es importante esta referencia? Porque una, va a ser uno de los riesgos que vamos a poder tener durante los abordajes, sobre todo cuando se hacen también cierto tipo de bloqueos. Suele estar de forma predominante del lado izquierdo, cuando tenemos la parte de la arteria de Magna, de Adam-Kievik, y es una de las estructuras más importantes para dar irrigación a la intumescencia lumbosacra, ¿no? Esta referencia también va a ser importante tomarla en cuenta porque en un adulto, cuando se complementa pues, la parte del desarrollo, sabemos que el cono medular va a quedar aproximadamente a nivel del cuerpo de L1, incluso por encima del cuerpo vertebral. Van a ser referencias anatómicas que tomamos en cuenta para cuidar la parte de las estructuras neurológicas durante los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y pues bueno, el área que está marcada en verde es la intumescencia, como lo muestra la imagen, y ahí es una de las partes de mayor aporte sanguíneo que va a dar la arteria de Adamkiewicz, ¿no? En cuanto a las angulaciones que vamos a encontrar en la columna torácica, sabemos que pues, por parte de la biomecánica los movimientos van a ser muy limitados por las parrillas costales, los arcos costales. Entonces, de forma general, se acepta que la cifosis torácica tiene en promedio entre 20 y 40 grados. Actualmente en los artículos que se pueden encontrar del balance sagital, divide, ¿no? Ya ciertas cifosis, sobre todo para el entendimiento y el manejo de las deformidades espinales, entre una cifosis torácica que va de T3 hasta T12, y esto por las limitantes que se tienen en muchos casos por los estudios de imagen, ¿no? Que no alcanzan a tener completamente la proyección torácica a partir de T1, ¿no? Entonces, de forma general, pues bueno, vamos a encontrar una cifosis entre 20 y 40 grados. Entrando un poco a la parte de la anatomía de la columna lumbar, pues bueno, como les comentaba, la columna lumbar es una zona donde se van a tener mayores cargas. Estas cargas van a hacer que pues obviamente también tengan características especiales. ¿Cuáles van a ser? Vamos a encontrar un diámetro del cuerpo vertebral mayor, al igual que la altura. Esto va a permitir que las características del hueso aprovechen esa altura y esa área que se tiene, que es superior a los segmentos torácicos, para tener una distribución de la fuerza, ¿no? De las cargas que vienen del cuerpo y poder distribuirlas sin causar daños, ¿no? Aquí se ve el acortamiento de la apófisis espinosa, a diferencia de las vértebras torácicas. También hay algunas particularidades con respecto a cada vértebra lumbar que podemos encontrar. Esta imagen lo que les quiero mostrar es que en la faceta articular inferior de L1 suele tener una superficie convexa, no es cóncava. Y la disposición, como les comentaba, empieza a ser ya lateral para la distribución de las cargas, ¿no? En cuanto a la lordosis lumbar, pues bueno, encontramos aquí algunas características muy importantes. Lo podemos dividir en una lordosis como está en esta imagen, donde hay un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es simplemente el cambio entre la cifosis torácica y la lordosis lumbar, ¿no? Es un punto donde sabemos que son pues las zonas de transición, donde las fuerzas mecánicas pues van a tener una mayor importancia. Nos recomiendan hacer esta división entre el punto de inflexión y el vértice de lumbar, que suele ser L3.
¿Por qué L3 conlleva una importancia biomecánica de la columna lumbar? Debido a que es la zona donde se presenta mayor estrés. ¿A qué me refiero? Es el centro de la lordosis lumbar, está relacionada con el centro de gravedad corporal y es una de las primeras vértebras que va a empezar a hacer cambios adaptativos durante el proceso degenerativo de la columna. Entonces es muy importante tomarla en cuenta y poder dividir realmente las angulaciones que se tienen cuando vamos a planificar un tratamiento quirúrgico entre lo que vamos a tener entre el punto de inflexión y el vértice y el arco inferior que está referenciado por la superficie anteroinferior de S1 y el vértice de L3, ¿no? Para poder planificar las correcciones de la cirugía. Sabemos que la tendencia hoy en día es, pues, no alterar la anatomía de forma importante durante los tratamientos quirúrgicos, tratar de ser conservadores y nada más pues la parte que está causando los síntomas o los problemas en los pacientes, siempre procurando mantener un balance sagital, ¿no? De forma general, pues tenemos que la lordosis lumbar pues va entre los 40 y los 60 grados. Sabemos que esto se va modificando con el proceso degenerativo, ¿no? Algo que va a ser común tanto para la columna torácica como lumbar, por eso es que elegí este esquema para poder hablar de ambas, pues van a ser los ligamentos, ¿no? Que van a dar también soporte a la columna, que le van a permitir también rangos de movilidad seguros y pues la parte también del sostén y la distribución de las cargas, ¿no? Uno de los ligamentos más importantes que vamos a tener a nivel de la columna torácica y lumbar, pues va a ser el ligamento amarillo. Este ligamento amarillo sabemos que se dispone pues en forma de láminas, dependiendo de la bibliografía que se consulte, pues refieren que hay dos capas, en algunos otros casos refieren tres capas de ligamento amarillo. Se va a disponer entre las láminas del arco neural y nos va a permitir los movimientos de flexión de la columna y limitarlos. La elastina, que es muy abundante en estas zonas, pues va a funcionar para permitir mayor elasticidad, ¿no? A este ligamento. Sin embargo, durante los procedimientos, el proceso degenerativo, pues sus características van cambiando, ¿no? Más adelante vamos a hablar de esto. Vamos a observar también pues parte el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior y el ligamento interespinoso y supraespinoso, ¿no? Que también van a ser muy importantes cuando hablemos de biomecánica de la columna vertebral, porque sabemos que la parte del arco neural y los estabilizadores posteriores, pues son de mucha ayuda, ¿no? Como les comentaba, ¿cuáles van a ser las diferencias con la columna torácica? Pues la presencia del ligamento radiado y la parte del ligamento costotransverso, ¿no? Superior, que pues básicamente está para la parte de las costillas, ¿no? No lo vamos a encontrar en ninguna otra área, ¿no? Va a ser la diferencia básicamente con la columna lumbar. Para poder entender el conducto lumbar estrecho, yo creo que es muy importante hablar de la biomecánica. La definición de la biomecánica, pues nos dice que es un estudio donde se hace el análisis y la descripción de la aplicación de las leyes de la mecánica al movimiento de los seres vivos, ¿no? Saber cómo se comporta un organismo vivo ante la parte de las fuerzas que están actuando sobre él, ¿no? Entonces, sabemos que el diseño del cuerpo vertebral, hablando ya concretamente pues, de la columna lumbar, como les comentaba, es un cuerpo vertebral de mayor diámetro, es un cuerpo vertebral que tiene una mayor altura. Entonces, esto va a hacer que la cantidad de hueso esponjoso que vamos a encontrar en estos segmentos sea mayor, pero también el hueso compacto que está alrededor. Entonces, esta característica pues, nos permite soportar cargas en sentido axial y nos da un hueso de baja densidad, pero con una alta resistencia, ¿no? Precisamente porque pues sabemos que es la zona de mayor carga. Esta es una vértebra lumbar. Cuando hablamos de biomecánica lo dividen entre un pilar anterior y un pilar posterior, ¿no? El pilar anterior se sabe que carga aproximadamente el 80% de todas las cargas axiales del cuerpo y el pilar posterior, pues mucha bibliografía lo refiere entre el 15 hasta el 20%, ¿no? Eh, Debemos ejemplificar cómo se va a dividir la biomecánica a nivel de la columna lumbar. Se hacen, pues esta parte de las tres columnas, no es como la de Dennis, esta es diferente es para la biomecánica, y nos dice que el cuerpo vertebral va a ser una columna anterior, obviamente con su disco intervertebral y los ligamentos que platicamos, pero es un segmento estático, no se mueve, no hay una movilidad tal cual.
y tenemos dos columnas posteriores que van a ser dinámicas y que están dadas por las facetas articulares, ¿no? Estas articulaciones van a permitir pues cierto grado de movilidad, pero el cuerpo vertebral no lo va a propiciar, ¿no? Entonces, dentro de la definición de la biomecánica, vamos a hablar de un segmento móvil. El segmento móvil incluye al disco intervertebral, a las facetas articulares, al ligamento interespinoso y al ligamento amarillo, ¿no? Estas estructuras, como les comentaba, durante los movimientos de la columna lumbar, además de proteger, no llevar más allá los movimientos para causar un daño dentro de las estructuras neurovasculares, permite mantener un consumo energético por parte de los músculos limitado por la distribución de las cargas y por lo que ya comentábamos de cada estructura, ¿no? Más o menos este sería el movimiento que vamos a encontrar a nivel de la columna lumbar. Podemos observar durante los movimientos de flexión y extensión cómo se comporta el ligamento interespinoso, el supraespinoso, la parte del disco intervertebral y las facetas articulares. Este esquema, cuando estamos pues, viendo el tema de la biomecánica de la columna lumbar, es un esquema que es muy frecuente. Este esquema lo que nos permite es saber que donde está la flecha azul, pues es la carga, ¿no? Lo que está recibiendo el cuerpo vertebral. Eh, Está dividido por tres números. A nivel de la faceta articular es el número 1, a nivel del disco intervertebral el 2, y como les comentaba, pues la parte del segmento interespinoso es el tercer número, ¿no? Este es el segmento móvil que platicábamos. ¿Cómo va a funcionar? El punto 1 va a ser el fulcro, es donde va a actuar como una palanca. E imaginemos que es como una pinza que conocemos, por ejemplo, cuando se utiliza para la ropa y este tipo de pinzas. Va a ser algo muy similar. La fuerza que se va a establecer, todo va a caer sobre un fulcro y el fulcro van a ser las facetas articulares, ¿no? Entonces, esta va a permitir el movimiento del segmento vertebral y la parte del disco intervertebral lo que va a hacer es amortiguar las cargas que vienen en sentido vertical y hacer una distribución, ¿no? Entonces, esto va a ejercer como una parte amortiguadora. Y en la parte posterior, el ligamento interespinoso y el supraespinoso, si bien a nivel del cuerpo vertebral y del disco intervertebral, este es al momento de la flexión, como la imagen del lado izquierdo, disminuye en su diámetro el disco, se va a estirar la parte del ligamento interespinoso y supraespinoso. Va a funcionar como una parte de resistencia a la separación de las apófisis espinosas, ¿no? Entonces podemos ver cómo se hace esa carga al momento de la extensión de la columna lumbar y lo limitan estas estructuras posteriores, ¿no? Por eso es que es muy importante tenerlo siempre presente. Este es un esquema de cómo funcionaría. Pareciera a primera vista que el cuerpo vertebral se mueve. Realmente el cuerpo vertebral no se mueve. Podemos ver que las articulaciones, la faceta tiene un movimiento que pues en el esquema procuré que se viera claro. Está marcado con el punto rojo. Entonces podemos observar ese movimiento durante la flexoextensión de la columna lumbar, pero realmente los cuerpos vertebrales no se percibe un movimiento tal cual, ¿no? Las imágenes donde aparecen los resortes, pues bueno, hacen referencia al disco intervertebral y el ligamento interespinoso, ¿no? Entonces, de forma general, así sería la biomecánica que vamos a encontrar a nivel de la columna lumbar. Realmente no hay mucha diferencia con respecto a la columna torácica. Sabemos que la diferencia está marcada por los movimientos. Sin embargo, es un comportamiento muy similar, ¿no? No va a llegar a estos rangos de movilidad, no va a presentar todas estas características limitadas por lo que platicábamos del movimiento, pero los estudios de biomecánica pues nos comentan que en esa área funcionaría de una forma muy similar, ¿no? Espero que con este esquema, pues la biomecánica de la columna lumbar pues sea un poco más sencilla de entender. Más adelante vamos a hablar de cómo se comporta el disco intervertebral, que es una de las estructuras más importantes, ¿no? Para concluir esta parte de la biomecánica, pues podemos decir que la parte donde tenemos la flecha roja es el cuerpo vertebral, el punto morado va a ser la faceta articular y la parte de la resistencia va a ser el ligamento interespinoso y el supraespinoso. ¿Cómo se llama este sistema que hace referencia a este esquema? Pues es una palanca de primer grado, ¿no? Donde vamos a tener dos extremos que van a tratar de mantener un equilibrio y un punto de fulcro donde va a estar la faceta articular. ¿Por qué es importante todo esto?
Si entendemos la biomecánica, podemos comprender cómo se comporta el paciente con un conducto lumbar estrecho cuando hay procesos degenerativos, cómo empieza ese desgaste habitualmente a nivel del disco intervertebral, cómo afecta a la faceta articular y a los segmentos posteriores, ¿no? Además, sabemos que pacientes, o se explica a través de la biomecánica, cuando ya hay un cierto desgaste de estas estructuras amortiguadoras o limitantes de los extremos, como el fulcro es a nivel de la faceta articular, pues todos hemos conocido al paciente que dice en la consulta, ¿no? O sea, me agaché, quise levantar algo y ya no me pude enderezar, ¿no? Hay muchas de las causas que pueden crear ese síntoma en los pacientes, pero muchas de las estructuras que sufren durante estos movimientos, pues es la faceta, ¿no? Porque se hace el fulcro ahí si sabemos que la carga es anterior al momento de levantar algún objeto pesado, el fulcro sigue siendo la faceta articular, ¿no? Entonces va a ser el segmento anatómico que va a sufrir y por eso también cobra relevancia ahí por la parte de la higiene de la columna, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues para entrar de lleno con el tema, que es el conducto lumbar estrecho. Yo creo que muy bien explicado, nos has dado, sí, las bases biomecánicas de cómo se transmite la carga a través de los segmentos que conforman el cuerpo vertebral, las caries articulares y los ligamentos. Creo que vas bien, entonces continúale, por favor. Gracias, doctor. Entonces, pues entrando de lleno al conducto lumbar estrecho, ya hablando un poquito de la anatomía y de la biomecánica, pues hablamos ya de la patología, ¿no? La estenosis del conducto espinal. No hay una definición tal cual, esa es la realidad. Se considera actualmente todavía como un concepto, a menos dentro de la bibliografía que consulté, no hay una definición que nos diga este paciente es un conducto lumbar estrecho. Sabemos que hay definiciones pues en cuanto a los diámetros, sabemos que hay definiciones anatómicas y pues que tienen que ir acompañadas con una clínica, ¿no? Pero bueno, el concepto más adecuado hasta el momento es que es una condición degenerativa que va a afectar principalmente a los discos intervertebrales, ¿no? Al ligamento amarillo, que es una estructura importante, como comentábamos en la anatomía y en la biomecánica, y también a las articulaciones facetarias, por lo que ya platicábamos. Entonces, durante este proceso degenerativo, ¿qué va a pasar? El daño a estas estructuras va a ocasionar un estrechamiento de los espacios donde se encuentran las estructuras neurovasculares de la columna vertebral. Esta definición la dieron en 1949, Verbies, y era el que nos comentaba, ¿no? Sin embargo, sabemos que esta definición como tal, y que sigue siendo un tema de discusión hoy en día para poder definir al conducto lumbar estrecho, hablamos meramente de conceptos anatómicos, ¿no? Pero para poder comentar que un paciente tiene un conducto lumbar estrecho, no solamente es la imagen, ¿no? Debemos cumplir con un doble postulado, como les dice el texto, que es la presencia del síndrome clínico, es decir, un paciente que tiene la clínica, el dolor, la limitación funcional, la marcha neurogénica, y lo podemos confirmar entonces mediante estudios de imagen, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que en la epidemiología este diagnóstico, pues bueno, no era tan frecuente hace algunos años, antes del 2000 no era un diagnóstico muy frecuente, comenzó a aumentar cuando tuvimos acceso pues a otros medios de diagnósticos por imagen, ¿no? Como la tomografía o la resonancia magnética. Sin embargo, pues ese punto que tuvo en su de aumento en el diagnóstico también iba con pacientes asintomáticos, ¿no? Entonces se ha ido transformando este concepto del conducto lumbar estrecho, pues hasta lo que comentábamos, ¿no? Tienes que ser un paciente que tiene la clínica y pues lo confirmamos por medios de imagen, no es únicamente imagenológico, ¿no? Actualmente sabemos que afecta aproximadamente a 200,000 personas en Estados Unidos. Sigue siendo el principal motivo de tratamiento quirúrgico de la columna lumbar en pacientes mayores de 65 años. Eh, Sabemos que pues dentro del conducto lumbar estrecho podemos tener una parte central y una lateral. El central que viene con una claudicación neurogénica, los laterales con datos de radiculopatía. Y a su vez, esta parte del conducto lumbar pues puede presentar también espondilolistesis, ¿no? Como parte de los procesos degenerativos, escoliosis degenerativa. Entonces, muchas veces cuando nosotros evaluamos a un paciente, yo creo que suele pasar con frecuencia, eh, no englobamos toda la patología, ¿no? Podemos decir, bueno, el paciente tiene una espondilolistesis grado tal y se acabó, ¿no? Una escoliosis degenerativa.
pero sabemos que todas estas alteraciones forman parte del conducto lumbar estrecho. Entonces, cuando se intentan hacer estudios para análisis epidemiológicos, saber cómo va el diagnóstico, los métodos diagnósticos, la evolución de los pacientes, pues dificulta mucho, ¿no? Tanto la reunión de la información como la interpretación de la misma, ¿no? Entonces sigue siendo un tema de debate actualmente, sigue estando limitada pues, la parte del estudio en la epidemiología porque pues tenemos todavía muchas patologías que acompañan a este proceso degenerativo y pues que nos pueden estar confundiendo, ¿no? Entonces, actualmente no se sabe, no hay un predominio de género. Sabemos que la estenosis ocurre con mayor frecuencia a nivel de L3, L4 y L4, L5, ¿no? Porque son los segmentos que van a presentar mayor movilidad. A diferencia de las espondilolistesis, a nivel de L5, S1, pues no va a ser tan frecuente, ¿no? También hablando ya del conducto, pues el L1, L2, su aparición también va a ser menor, ¿no? ¿Qué pasa en la fisiopatología? Y esto yo creo que también es muy importante pues tenerlo en cuenta y desglosarlo. Dentro de la fisiopatología tenemos que abarcar dos partes, ¿no? Los factores anatómicos que van a producir el estrechamiento del conducto vertebral, es decir, cómo empieza ese proceso degenerativo y cómo nos va a llevar a la estenosis, ¿no? Cómo va a disminuir el diámetro de ese conducto vertebral. Y aquí, pues bueno, tenemos que hablar de lo que ya nos había dejado Carly Willis para la teoría de estos factores anatómicos y el proceso degenerativo. Pero por otro lado, es muy importante tomar en cuenta cuál es la fisiopatología del dolor que se va a presentar en los pacientes con una estenosis del conducto lumbar. ¿Por qué? No todos los pacientes, como lo comentábamos, pues, se van a comportar igual, ¿no? Y pueden tener los mismos estudios de imagen, incluso peor, y el intento de tener esta división en la fisiopatología es tratar de responder pues, la pregunta que tenemos, ¿no? ¿Por qué algunas personas presentan sintomatología y otras con las mismas características o incluso peores en el proceso degenerativo, en la estenosis, pues no van a presentar los mismos síntomas, ¿no? Vamos a hablar primero de la parte de los cambios anatómicos, de cómo se va a ir haciendo pues, la parte de la estenosis espinal que Carly Willis pues, nos comentaba, ¿no? Que expuso el concepto triarticular, tiene que ver mucho con la biomecánica que platicamos al inicio, por eso es que pues decidí iniciar por ahí. Y pues, la parte del concepto triarticular pues son las facetas articulares y el disco intervertebral, ¿no? Cualquier alteración, alguna de estas estructuras va a desencadenar cambios en las siguientes, ¿no? Entonces puede ser pues un ciclo que cuando comienza, pues bueno, se extiende a nivel de la vértebra y los segmentos adyacentes, ¿no? De acuerdo con lo que comentaba Carly Willis, pues bueno, podemos dividir esta parte del proceso degenerativo en un proceso de disfunción, en un proceso de inestabilidad y posteriormente un estado de estabilización de la columna. Cuando comenzamos por la disfunción de los segmentos, tenemos que hablar obligatoriamente del disco intervertebral. ¿Por qué? De acuerdo con los estudios que se tienen, cerca del 80 al 85% de los casos del conducto lumbar estrecho, la fisiopatología comienza con un proceso degenerativo y con daños a nivel del disco intervertebral. En pacientes pediátricos se sabe que entre el núcleo pulposo y la parte del anillo fibroso, pues tenemos una disposición de un 50% para ambas estructuras, ¿no? El núcleo pulposo, pues sabemos que es rico en el contenido de agua y nos va a servir como un amortiguador para la distribución de las cargas entre los cuerpos vertebrales, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues bueno, el núcleo pulposo comienza a ser, que sabemos que es un remanente de la notocorda, reemplazado por condrocitos. Entonces, estos condrocitos no van a tener características que mantengan la estructura del núcleo pulposo, va a comenzar a haber cambios, entre ellos pues la pérdida del condroitín 4-sulfato, 6-sulfato, y con ello también pues, la cantidad de agua que se van a tener, ¿no? Y a esto pues le hablamos a la enfermedad del disco. Eh, Otras teorías dentro de la degeneración del disco, pues nos dicen que la nutrición puede ser insuficiente. Sabemos que es una nutrición por difusión, como lo hace el esquema. Vimos un poco de la circulación y veíamos que dentro de las ramas que teníamos a nivel de los cuerpos vertebrales y las plataformas,
Pues precisamente son estos vasos, ¿no? Que estamos viendo en este esquema. Entonces, cuando empieza ese proceso de degeneración del disco, las cargas ya no se distribuyen como lo hace un disco sano, ¿no? De forma simétrica, dependiendo del movimiento, sino van a permitir que algunas de las cargas se vayan hacia segmentos débiles del disco o hacia las plataformas terminales. Crean erosiones en las plataformas de los cuerpos vertebrales, alteran la circulación y comienzan a perpetuar este círculo de desgaste. Entonces, ¿qué lo puede ocasionar? Pues se tienen muchas especulaciones, parte genética, la parte de los traumatismos de repetición, pero se sabe que durante este proceso degenerativo, pues hay un aumento del metabolismo en estas zonas, comienza a haber también partes de catabolismo, porque hay una disminución del pH que se hace a través de la degradación de proteínas por las enzimas que se empiezan a producir en esa zona, ¿no? Esto era lo que les comentaba. En el esquema superior, pues podemos ver un disco intervertebral sano, la distribución de las fuerzas y pues, las limitantes por el anillo fibroso, ¿no? Cuando ya no es así, pues bueno, las cargas empiezan a transmitirse de forma vertical, comenzamos a tener esta parte adaptativa de los cuerpos vertebrales, como los osteofitos, y en las facetas. Estas resonancias se las coloqué porque el proceso de degeneración del disco no es simétrico. Entonces, podemos ver en la resonancia que los grados de hidratación en esta corte sagital en T2 van a ser diferentes, ¿no? Podemos ver ya cambios tipo MODIC, podemos ver discos negros a nivel de L5, L4, L3 y los segmentos superiores un poco más hidratados, ¿no? También podemos observar en la resonancia cómo los daños del disco empiezan a invadir el conducto vertebral, que son parte de la fisiopatología de por qué se comprometen las estructuras neurológicas y vasculares, y pues la clínica que van a presentar los pacientes, ¿no? Entonces, pues va a ser multinivel y no va a ser simétrico. La siguiente etapa que nos platica en muchos de los artículos y que está referenciada por Carly Willis, pues es la parte de la inestabilidad. Ya comenzamos con un proceso degenerativo a nivel del disco intervertebral y invariablemente pues viene un proceso de inestabilidad, ¿no? Ya no van a funcionar igual las estructuras, se pierde la altura entre los cuerpos vertebrales, la carga sobre las facetas, que sabemos que es el punto de fulcro, va a comenzar a ser mayor. El ligamento amarillo, que pues es rico en elastina, al momento que se pierde la altura entre los cuerpos vertebrales, también disminuye la altura o la parte de la disposición del ligamento amarillo y comienzas a ver una hipertrofia, comienza a perder mucha elastina, precisamente porque ya los rangos de movilidad no van a ser los mismos, van a estar pues ya no amortiguados por el disco y las cargas posteriores van a ser mayores, ¿no? Y por último, un proceso de estabilización donde, pues bueno, parte de segmento final de todo esto es la presencia de los osteofitos, tanto a nivel del cuerpo vertebral como a nivel de las facetas articulares. Se sabe que muchos de los pacientes en esta fase de estabilización, pues va a ser un intento del cuerpo por limitar el daño que ya se tiene en las estructuras y empiezan a aparecer estos cambios, ¿no? Para hacer un poco más didáctico, pues coloqué este video, podemos ver los cambios que empiezan a nivel del disco, cómo empiezan a aparecer los osteofitos dentro de los cuerpos vertebrales y a nivel de las facetas articulares. Todos estos osteofitos, la hipertrofia del ligamento amarillo, la disminución de los espacios entre los cuerpos vertebrales, las hernias de disco, las protrusiones, ¿qué van a hacer? Disminuir el diámetro dentro del conducto vertebral y la salida de las raíces nerviosas, ¿no? Esto es lo que nos dice que Carly Willis tiene que ver mucho con la biomecánica y así es como empieza a comportarse, pues, esta teoría de las tres columnas, ¿no? Ahora, por el otro lado de la fisiopatología, si bien sabemos que no es una definición anatómica un conducto lumbar estrecho, debemos entender por qué algunos pacientes se producen síntomas y en algunos otros no. Al inicio del estudio de la fisiopatología, pues se creía que la compresión era la causante de los síntomas de los pacientes. Posteriormente, pues se vio que no todos los pacientes que tenían una compresión de alguna raíz nerviosa o de la parte de las estructuras del conducto espinal, pues presentaban síntomas. Entonces, se postuló una teoría, que es la teoría isquémica. Esta básicamente, pues, nos comenta que los requerimientos para el aporte sanguíneo durante la actividad van a aumentar y, pues, como están comprometidos, la demanda no se puede suplir, ¿no? En todos los pacientes. Entonces, ¿qué va a crear esto? Pues un aporte sanguíneo insuficiente
debido a una compresión dinámica que presentan los pacientes y esto causaría la clínica. Sin embargo, pues también sabemos que muchos pacientes durante la marcha, cuando hay una claudicación neurogénica, no van a presentar precisamente un dolor. Hay muchos pacientes que al momento de ponerse en bipedestación, en pie, van a empezar con la sintomatología. Entonces, esta teoría, pues bueno, esas eran las limitantes, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos pacientes que únicamente se ponían en pie y que no tenían un aumento en la demanda para el aporte sanguíneo? Lo que hizo postular una segunda teoría, que es la teoría mecánica. Entonces, aquí lo que nos comentan es que pues, los síntomas se desencadenan en muchos pacientes debido a las posturas que se tienen en estas estructuras, ¿no? Que tienen que ver con la actividad. Entonces, ellos decían, dentro de la teoría mecánica, un paciente no es necesario que empiece a deambular para que presente síntomas, que es lo que descartaba la teoría anterior. Únicamente con cambiar de postura, pues presentaban esta sintomatología, ¿no? Entonces, esto es importante, perdón, me voy a regresar tantito, porque muchos pacientes presentan mejoría en la clínica pasando de la extensión de la columna lumbar a la flexión, y esto apoyaba la teoría mecánica. Actualmente, ¿qué es lo más aceptado? Pues hay una teoría que engloba ambas y pues dice que tiene que ver con un estado mecánico y un estado dinámico, dependiendo de cuál sea el grado en el que se encuentra el paciente dentro de la fisiopatología o en este proceso degenerativo. No todos los segmentos ni todos los pacientes van a presentar el mismo estadio, ¿no? Dentro de este proceso de envejecimiento de las estructuras. Entonces, ¿en qué se va a traducir esto? Pues bueno, pues en la clínica va a ser muy diversa, ¿no? Dentro de las clasificaciones, una de las más importantes y que debemos conocer antes de entrar al diagnóstico es pues, saber de dónde viene el conducto lumbar, ¿no? No todo es el proceso degenerativo, para eso está la clasificación de Arnoldi. Y pues bueno, nos dice que hay diferentes causas, ¿no? De un conducto lumbar estrecho. Sabemos que como tal es disminución del diámetro. Hay causas congénitas, como por ejemplo los pacientes con acondroplasia. Sabemos que los pedículos van a ser muy cortos, entonces pues tienden a disminuir el diámetro del conducto, ¿no? Causas idiopáticas que no saben, también conducto, parte metabólica como la osteoporosis. La adquirida, dentro de la adquirida, la degenerativa, pues es la más frecuente. Más adelante vamos a ver que la clasificación es central y laterales, dependiendo de qué estructuras estén comprometidas en la anatomía, en los cortes de resonancia magnética o tomografía. Y según los niveles también lo podemos clasificar si es unisegmentaria o multisegmentaria, ¿no? Si es una estenosis degenerativa, si está estable o inestable, cuando pedimos radiografías dinámicas, ¿no? Otras que están asociadas a los procedimientos quirúrgicos. Sabemos que el proceso de cicatrización, por ejemplo, cuando se hace una laminectomía, la fibrosis o la hipertrofia de las estructuras óseas, pues pueden disminuir el diámetro del conducto vertebral, ¿no? Después de hacer una artrodesis, también pueden aparecer este tipo de complicaciones o las disectomías, ¿no? Al momento de quitar ese soporte anterior y no lograr una función adecuada, pues se tiene el riesgo de causar esto, ¿no? De ahí, pues bueno, ya tenemos otras causas asociadas a acromegalia, enfermedad de Payet, también las traumáticas y pues, sus secuelas. Y pues tenemos pacientes con un conducto lumbar estrecho combinado, ¿no? Por ejemplo, un congénito que invariablemente también va a sufrir cambios degenerativos y en algún momento de su vida pues, va a presentar esta sintomatología, ¿no? Sin embargo, se sabe que, por ejemplo, pacientes que tienen un conducto lumbar congénito, las adaptaciones dentro de las estructuras neurovasculares van a ser muy buenas y habitualmente generan síntomas cuando ya hay un proceso degenerativo asociado, ¿no? Entonces, pues cobra relevancia ahí la parte de la clasificación combinada o mixta. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico, no? Como les comentaba, pues no todo es por estudios de imagen. Tenemos que saber, habitualmente en la consulta, pues va a llegar un paciente que nos va a referir dolor de espalda, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, un dolor de la espalda mal localizado. Y de ahí vamos a tener, pues, diversos tipos de irradiaciones, dependiendo de las raíces que se puedan estar comprometiendo dentro del proceso degenerativo, ¿no? Si bien puede ser bilateral o unilateral, no siempre es simétrico y eso es importante tomarlo en cuenta. Además, podemos ver el compromiso de alguna de las raíces y no tener toda la distribución dentro de los dermatomas, ¿no?
pero una de las causas principales de la consulta es el dolor de espalda, ¿no? Puede ser una lumbocruralgia o una lumbociática y presentar las distribuciones que tenemos. Muchos pacientes llegan a la consulta refiriendo pues, el dolor lumbar que se va hacia los glúteos o la parte lateral y hacia la parte distal del muslo y la pierna, ¿no? Es raro que algunos de los pacientes mencionen que supera la rodilla, sin embargo, como les dije, es un cuadro clínico muy variable y lo que más aqueja a los pacientes, pues en la mayoría de los casos es el dolor de espalda, ¿no? Una particularidad que es por demás tenerla siempre presente es la marcha neurogénica, ¿no? O sea, va a ser un paciente que incluso en la bibliografía vamos a encontrar como el signo del carrito de compras o de súper, donde los pacientes van a presentar una mejoría. Al momento de empezar la deambulación, empieza a exacerbarse la sintomatología con el dolor de espalda, la irradiación hacia las extremidades inferiores o la zona glútea. Y en cuanto ellos hacen, cambian de una parte de extensión a la flexión, que es lo que habitualmente pues, se hace en un carrito de supermercado, la sintomatología va a empezar a disminuir. Esa es una característica importante. Hay que tomar en cuenta que tenemos otro tipo de claudicación, como es la vascular. En este caso, pues los pacientes, pues siempre explorar la presencia de los pulsos distales, los pedios, los tibiales, tenerlos siempre presentes, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Un paciente con un compromiso vascular que esté pues, exacerbando la sintomatología durante la deambulación, al momento de frenar la deambulación, disminuye el requerimiento metabólico y la sintomatología mejora. Eso no va a pasar con pacientes con una claudicación neurogénica que van a necesitar aumentar el diámetro del conducto vertebral y suelen hacer la flexión de la columna, ¿no? Va a ser una de las razones que tenemos que tener presentes y que es muy importante porque hablamos de pacientes pues de edades mayores a los 65 años, ¿no? Que pues durante el proceso de la fisiopatología sabemos que la estabilización empieza a partir de esa edad, ¿no? No es algo que sea rápido. Entonces, siempre tomar en cuenta que son adultos mayores que ya pueden tener pues varias comorbilidades y siempre descartar patologías asociadas, ¿no? Para poder hacer un correcto diagnóstico. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos la clasificación. Aquí, dentro de los parámetros pues, más aceptados, sabemos que el conducto lumbar en la parte central, como lo referencia la imagen, es una disminución por debajo de 10 milímetros, ¿no? Siempre tomando en cuenta el ligamento longitudinal posterior y hacia la parte del ligamento amarillo, ¿no? Incluso, pues tenemos clasificaciones por resonancia magnética, donde se observa dependiendo del estadio, pues el signo de la sedimentación de las raíces nerviosas, ¿no? Conforme va evolucionando este cuadro degenerativo, va disminuyendo la cantidad de líquido que se encuentra cefalorraquídeo, se van comprimiendo las raíces nerviosas hasta que desaparecen, incluso la grasa epidural, pues también desaparece dentro de las imágenes de los cortes axiales, ¿no? También de conducto lumbar estrecho de tipo central, se acepta que un área de sección transversal de menos de 70 milímetros cuadrados, pues también puede ser un criterio diagnóstico. Si bien es algo aceptado, pues hay diversos estudios, sobre todo pues en Europa, en Estados Unidos, donde estos criterios ya no los toman tan en cuenta porque la anatomía no es la misma para todos los pacientes. Y en estos estudios, pues, ¿qué nos dicen ellos? Que encontraron estenosis que eran clínicamente relevantes, dependiendo incluso del nivel del cuerpo vertebral donde nos encontrábamos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de L1 se consideraba menor a 20, ¿no? Sabemos que es una vértebra de transición a nivel de L2 menor a 19, el L3 algunos perdón, en L3 también compartían menor a 19. Y para esta población que estudiaron, ellos tomaron en cuenta un corte para L4 menor a 17 milímetros, ¿no? Que ya son 7 milímetros mayor a lo que tenemos en nuestras definiciones, ¿no? Y para L5 y S1, pues bueno, menor a 16 milímetros. Este es un corte axial de una columna, de una vértebra lumbar. Podemos ver en la parte de circular, pues muchas de las estructuras como, pues en una forma como de cable, circulares. El paciente recordamos que está acostado, es el signo de la sedimentación, las raíces nerviosas están yendo hacia dorsal. La parte anterior a estas estructuras, pues es el líquido cefalorraquídeo. Podemos ver parte de la grasa epidural y la salida de las raíces nerviosas.
Conforme el conducto lumbar va progresando, pues les digo, va disminuyendo esta parte de las estructuras que se pueden observar en la resonancia magnética. Para los recesos laterales, sabemos que hay diferentes zonas en las partes laterales. Primero es la zona de entrada, que es el receso lateral propiamente dicho, que está por debajo de parte de la faceta articular. Se considera que un diámetro menor a 5 milímetros en esta zona de entrada es un conducto lumbar estrecho lateral. Y en la zona media, pues bueno, menor a 3 milímetros, ¿no? También tenemos un área foraminal dentro de las partes laterales. Esta es una imagen en un corte sagital. Podemos ver la presencia de la grasa que acompaña la salida de las raíces nerviosas y pues bueno, inferir dónde está la irrigación de estas mismas, ¿no? Como lo comentábamos en la anatomía. ¿Cuáles son los diámetros que proponen para poder considerar una estenosis del neuroforamen? Pues bueno, debemos conocer primero pues qué es lo normal, ¿no? En mucha población hacen referencia a que pues entre 10 y 23 milímetros de alto se considera normal, por lo que menor a los 10 pues podría haber una estenosis, ¿no? Y en un ancho de 8 a 10 milímetros, ¿no? Entonces, incluso pues muchos especialistas que están en la parte de imagenología, pues comentan que se puede ver como un aguacate, ¿no? Una imagen de un aguacate en el neuroforamen y conforme se empieza a perder esa imagen, pues sabemos que los diámetros del foramen pues empiezan a comprometerse, ¿no? Y pues obviamente tenemos que sacar ahí las mediciones. ¿Por qué va a ser importante esto al momento del tratamiento? Como toda lumbalgia, pues tenemos que estudiar al paciente, saber cuáles son las causas que están causando la molestia, la etiología. Y hablando del conducto lumbar, pues bueno, tenemos múltiples opciones de tratamiento conservador, desde los AINES, los esteroides, que pueden ser las infiltraciones, pues en todo las técnicas que conocemos, relajantes musculares, opioides, ¿no? También la terapia física, en algunos casos, pues toma mucha relevancia. Los ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento, tener siempre presente el tendón de la corva, fortalecimiento de los músculos abdominales y cómo vamos a progresar esa terapia, ¿no? Y también los bloqueos epidurales, pues en las variantes que conocemos. Mucha bibliografía pues apoya el interlaminar como una de las opciones para este tipo de pacientes. Pero en concreto, todas estas terapias no han demostrado pues ser del todo exitosas en los pacientes. Es algo que realmente cuando lo comparan con paracetamol o incluso pues con otros medicamentos de uso cotidiano, no han demostrado ser superiores, aunque todos los estudios en este punto lo hacen a largo plazo. De forma inmediata, la realidad es que los bloqueos epidurales sí han demostrado mejorar la sintomatología de los pacientes y permiten hacer una terapia física. Sin embargo, pues bueno, algo que también veía que era interesante dentro de los bloqueos epidurales era el uso de un mapeo paraespinal, saber cómo está la musculatura paraespinal, que es la causante de muchos de los dolores a nivel de la columna lumbar de estos pacientes. Y cuando se hace este mapeo, pues realmente saber cuál es el tipo de radiculopatía, cuál es el segmento que está causando mayor dolor y poder ofrecer un bloqueo a este nivel, ¿no? No hay un estudio que concrete una recomendación sobre hacer un mapeo paraespinal con una tomografía para poder conocer el nivel de radiculopatía. Sabemos que también muchos de los pacientes cuando hacemos una electromiografía, pues son pacientes que ya tienen radiculopatías periféricas o metabólicas por otras causas y suele ser difícil, ¿no? De pronto, pues concluir un diagnóstico. Por eso se empezaba a proponer el mapeo paraespinal, ¿no? Saber qué segmento de la musculatura lumbar, pues, estaba causando la sintomatología, tratar de bloquearlo y realmente pues ellos consideran que no se ve tan entorpecido el estudio como en otros segmentos donde se hace la electromiografía, ¿no? Se recomienda un tratamiento conservado por al menos 6 meses. Posterior a esto, pues comenzar con el tratamiento quirúrgico. Tenemos que hablar de Jack Sennegas, que fue el que postuló la parte de recalibraje. El recalibraje como tal en su definición, pues es aumentar el diámetro, ¿no? De lo que ya está estenosado, únicamente ir por aquellas estructuras que están causando la sintomatología y tratar de preservar, siempre pues lo priorizaba en sus estudios, los ligamentos, ¿no? Las estructuras dinámicas que hablábamos en la biomecánica para poder pues mantener un mejor pronóstico, ¿no? En ese momento pues era lo que se sabía.
Tenemos otras opciones de tratamiento como las laminectomías o laminotomías, dependiendo pues qué segmentos están trabajando o cuáles son las causas del dolor. ¿En qué momento vamos a instrumentar a un paciente? Las recomendaciones actuales es presencia de una inestabilidad, lo que vamos a ver en estudios dinámicos. Si tenemos un paciente con un conducto lumbar estrecho y además presenta una espondilolistesis o una escoliosis degenerativa, la recomendación es instrumentar al paciente. O bien, cuando hacemos un tratamiento, por ejemplo, una laminectomía completa, también instrumentar esos segmentos, o cuando se hace una resección de las facetas articulares que supera el 50%, ¿no? Porque sabemos que van a ser segmentos que van a causar una inestabilidad y en ese momento pues se recomienda hacer el tratamiento con una fijación transpedicular, ¿no? Sin embargo, el gold estándar hoy en día sigue siendo, no se ha demostrado que un procedimiento sea superior al otro, por lo que se busca únicamente recalibrar, liberar aquellas estructuras que están causando la sintomatología después de un estudio adecuado del paciente y preservar en lo que se pueda la anatomía, ¿no? Obviamente las limitaciones ya las platicamos. ¿Y por qué se concluye esto? Porque la evolución de los pacientes con un conducto lumbar estrecho actualmente se desconoce, ¿no? Y entonces, lo que podemos llevarnos ahorita a casa, pues es que tenemos de pronto una idea errónea, ¿no? Que la estenosis del conducto vertebral va a ser una condición que es, pues lo platicábamos, degenerativa y como tal va a empezar a empeorar con el paso del tiempo, ¿no? Pero actualmente no se sabe la evolución de los pacientes porque no todos van a presentar síntomas. Los que presentan síntomas, pues el dolor hace que lleguen a una valoración médica. Entonces no sabemos cuál es la evolución natural de este tipo de procesos degenerativos, ¿no? Algunas revisiones sugieren que pues, las condiciones pueden deteriorarse en algunos pacientes, mejorar en otros, aproximadamente un tercio de los estudios que tienen, pero la mayoría de los pacientes se van a mantener con la misma sintomatología, se operen o no a los 8 años. Sin embargo, hay otros estudios que a largo plazo recomiendan el tratamiento quirúrgico, pues la evolución de los pacientes ha sido mejor, ¿no? Dentro de las poblaciones que ellos han estudiado. Otra bibliografía donde se estudiaron 34 pacientes con una estenosis del conducto lumbar, se les dio seguimiento a 10 años. Concluyeron que el 60% de esa población no progresaron, nunca se requirió un tratamiento quirúrgico urgente, a pesar de que pues, los cambios degenerativos en cuanto a las dimensiones que platicábamos, pues sí habían progresado, ¿no? Son pocos los pacientes, de hecho, pues en la bibliografía casi no hacen referencia de aquellos que van a presentarse, por ejemplo, con una caudequina, que podría ser uno de los casos, o ya un déficit motor importante, ¿no? Pero la mayoría de ellos, como sabemos, no va a ser progresiva, muchos tienden a mejorar y la mayoría se mantienen dentro de las mismas capacidades funcionales y calidad de vida, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas felicidades porque pues, nos abriste un panorama muy amplio de la estrechez de la región torácica y sobre todo la lumbosacra, que es ahí donde realmente casi toda la patología de la columna vertebral está en la región lumbosacra y que tiene que ver mucho con lo que comentabas ya de la biomecánica. Si no entendemos biomecánica o no entendemos la parte biológica del comportamiento, sobre todo el disco, que ahí es donde nace el origen del dolor por deshidratación, por pérdida de altura, pero sobre todo la distribución de cargas a nivel vectorial, donde pues prácticamente ahí pierdes uno de los vectores muy importantes en esas zonas de transición. Por eso es que la industria o todas las... A mí déjame la lumbar, la torácica, pues como que la parte traumática, vamos, ha ido aumentando con el paso del tiempo por los accidentes. El cervical y el lumbar, creo que el lumbar se los lleva a todo lo que es la patología y sobre todo el canal lumbar estrecho. Por eso es que vienen todas las diferentes técnicas de endoscopía uniportal, biportal, las instrumentaciones de ALIF, XLIF, OLIF o las técnicas de la industria que hacen ese
tipo de abordajes y las instrumentaciones para poder favorecer una o recuperar una biomecánica mucho, erguirse, dar dos pasos, pero sin dolor, ¿no? Entonces, si alguien por ahí tiene alguna pregunta para el doctor, con... Hola, hola, si tienen alguna... hola, hola, no sé si me escuchan por ahí. Sí, amigo, adelante. Primero felicitar al doctor, una excelente plática. Eh, Creo que este tema pues da muchas preguntas y creo que ahí algo que mencionabas al final en la parte de tratamiento, por ahí alguna vez leí un estudio de Cochrane que juntaba muchos artículos, una revisión sistemática y que nunca fue concluyente si en tratamientos conservadores versus quirúrgicos, pero al final daba alguna conclusión de que en algunos pacientes que han tenido mala calidad de vida, era no solamente el dolor, sino evaluar otros índices de discapacidad y podría ser superior el tratamiento solamente descompresivo en pacientes con conducto lumbar estrecho mayores de 65 años. Y es ahí donde tal vez vale la pena mencionar que las técnicas endoscópicas uniportales o biportales, sobre todo o tubulares, para hacer una descompresión del conducto central y lateral, puede ser una buena solución porque no deja de ser una técnica de Jack-Sennegas de descompresión, simplemente que ahora con técnicas mínimas invasivas preservamos las articulaciones y los tejidos, lo que permite en los pacientes mayores de 65, 70 años, 85 años, que a lo mejor es más complejo llevarlo a una fusión, una recuperación mucho más rápida, permitirles disminuir dolor, mejorar su calidad de vida, que empiecen una fisioterapia mucho más rápida, menos sangrado posoperatorio, una alta mucho más rápida, y creo que ahí es una posibilidad para el tratamiento de estenosis severa, sintomática, que no tiene inestabilidad en pacientes mayores de 70 a 75 años. Claro, sí, muchas Doctor gracias. Quintanilla, doctor Quintanilla, muy buenas noches. La verdad es un buen comentario. Ustedes que están en la parte de la mínima invasión, ya hablábamos antes de los criterios de Kilcardi-Willis y hablábamos sobre la técnica del recalibraje de Jack-Sennegas que te decía que tienes que comer de un cuarto a la lámina, retirar el ligamento amarillo, trabajar el receso lateral, pero sobre todo trabajar la emergencia, el trayecto y la salida de la raíz y aperturar el túnel radicular. Es factible o las recomendaciones que ustedes tienen en cirugía endoscópica uniportal o biportal, sobre todo en este tipo de pacientes que tienen esa estenosis o esa claudicación, llevarlo a la máxima recuperación con esta técnica, doctor? Sin duda, aunque el tubo te ofrece también esa ventaja de hacer esta descompresión, creo que la opción de la técnica endoscópica biportal permite hacer yo le digo el Jack-Sennegas endoscópico biportal, porque realmente puedes hacer en la parte central, hacer una laminotomía parcial superior, inferior, hacer una descompresión sublaminar contralateral, hacer una flavectomía y hacer una foraminotomía tanto de las raíces de salida como las descendentes, liberando los recesos laterales. Yo considero que en las técnicas biportales una de las ventajas puede ser la versatilidad de poder llevar la cámara y el instrumento de trabajo hasta la zona de descompresión, y es posible no solamente hacerlo de forma directa, sino visualizar esta descompresión sin tener que sin tener que tocar las articulares, lo que nos permite que no se inestabilice el segmento en personas mayores, que no tengamos que hacer fusiones, y también que
esa es una teoría que yo tengo, que el agua también ayuda a la parte a desinflamar esa zona, ¿no? Menos riesgos de infección porque estamos lavando continuamente con la solución, pero definitivamente la parte descompresiva, tanto ósea como ligamento amarillo, como forámenes, receso lateral, bilateral, se puede hacer completamente por estas técnicas. Excelente comentario, doctor. Muy bien, la verdad es que sí, me llevo eso a casa de que la de Jack Senegas pues es una cirugía que ya vino a revolucionar la cirugía endoscópica. Y si bien es cierto, estos pacientes a veces ya con una fase 3 de Kilcardi-Willis y que está viendo esa compresión radicular y con esa técnica uniportal, creo que hoy en día, como menciona la NAS, sí, primero, pues el manejo conservador en estos pacientes, pero cuando realmente el resultado no es factible a pesar de la rehabilitación o los AINES, y si se tenga que intervenir, creo que aquí está la parte clave y muy importante en el manejo de este tipo de pacientes en relación al manejo ya sea tubular o uniportal o biportal. Le comenta el doctor Javier García Vadillo que hacer una microdisectomía en un nivel debe de ir acompañada de fusión. ¿Qué opinan? Está para no sé quién quiera contestar esta pregunta, si nosotros que puso el doctor, expuso el doctor Verde o un servidor, ¿no? Pues, Yo no le haría, yo no ¿qué le tal? haría fusión. Pues, por ejemplo, una microdisectomía, como comentaba el doctor, realmente cuando se hacen ese tipo de abordajes que son, que respetan mucho la musculatura, es difícil que llegue a inestabilizar ese segmento, ¿no? Y si es un segmento que no está inestable, pues no está indicado, ¿no? Fusionar ese nivel. Entonces, pues hacer la liberación de lo que esté atrapando el disco intervertebral, Doc, y nada más, ¿no? Y yo creo que esas técnicas uni o biportal son una excelente herramienta hoy en día para poder atender este tipo de patologías, ¿no? Y por ahí decían de los profesores de la vieja escuela, dice, libera, pero deja estable la columna. Libertad, pero estabilidad. O sea, tenía esos dos términos porque era algo tan importante conservar las estructuras tanto de las partes blandas. Hay otra pregunta del doctor Javier Bobadilla. Dice, gracias, opino lo mismo. No fusión. Correcto. Bueno, yo estoy a favor de la no fusión, ¿no? Cuando hay inestabilidad o como decía Max Aebi en publicaciones en relación a cuántos niveles descomprimir y él mismo te recomienda que si vas arriba ya de 3, creo que ahí sí ya podrías hacer la fusión. ¿Algún otro comentario por ahí del chat? Mariana Ruiz dice, felicidades, doctor Carlos Verde, excelente presentación. Alejandra Méndez, muy completa la plática de hoy. Eduardo Lisiaga dice, muy buena plática, felicidades a la organización que hacen posible este tipo de Hola, hola, reuniones o buenas temas. noches. Sí, doctor, adelante. ¿Ya me escuchan? Soy el doctor Ceja. Tengo Sí. bueno, primero, pues saludarlos a todos, felicitar al ponente y tengo una pregunta en estas cuestiones que estamos ahorita comentando. Con estas nuevas técnicas endoscópicas, por ejemplo, la V, etcétera, ¿cuántos, no sé si hay estudios de eso, cuántos niveles es lo más que podríamos liberar sin la necesidad de fusionar? Eh, gracias. Pues se la vamos a dejar al doctor Héctor Quintanilla. Doctor, con esa vasta experiencia que tiene usted en este tipo de procedimientos, ¿cuántos niveles considera usted que estos pacientes ya requirieran de una instrumentación o fusión?
y yo creo que es una excelente pregunta y ahí tal vez voy a utilizar la tarjeta que siempre usamos, es hay que individualizar al paciente. Sin duda, hay que hacer estudios dinámicos para ver que no tenga inestabilidad, pero también considero importante que si, como hemos visto en la cascada de evolución degenerativa de Kincaid-Willis, hay después en la población anciana o mayor de 65 años, hay un proceso donde la columna se empieza a estabilizar y tiene ciertos mecanismos que la fijan y la fusionan. Y creo que en medida de que uno va haciendo más cirugía mínima invasiva, instrumenta menos, siempre y cuando cuidemos de no hacer una inestabilidad diatrógena. Y en ese sentido, eh, si hacemos una descompresión, está comprobado que se pueden hacer hasta 4 niveles sin necesidad de fusionar y se pueden hacer todas del mismo lado. Aquí lo importante también con la evolución de la técnica es disminuir los tiempos quirúrgicos, ¿no? Porque eventualmente es factible que con pequeñas incisiones puedas hacer 3, 4 niveles y que tus tiempos quirúrgicos sean menores para poder ofrecerle, pues son sangrados de 20, 30 mililitros por nivel, tiempos quirúrgicos de 40, 60 minutos por nivel para que pacientes mayores de edad puedan operarse, que muchas veces pues son los pacientes que a veces no se les puede ofrecer mucho por una herida amplia, instrumentación, sangrado. Creo que es un nicho de pacientes que si se han intentado los tratamientos conservadores y se tiene que hacer el gesto quirúrgico de descompresión neurológica, se puede evaluar inclusive hasta 4 niveles de descompresión, pero yo te diría, sobre todo en los primeros casos, vale la pena 1 o 2 niveles, pero ya tenemos estudios donde vamos haciendo imágenes de tomografía, resonancia y vemos cómo se respetan las articulaciones y definitivamente el tiempo con estos estudios nos permitirá seguir al paciente a 10 años. Sin embargo, si no variamos la técnica de lo que nos ha enseñado el maestro Sénegas de cómo hacer la descompresión sin tocar las articulares, sin hacer una inestabilidad diatrógena, realmente los resultados son los mismos que en cirugía abierta. Sin embargo, aquí tenemos una ventaja al no tocar la cápsula articular, al no tocar los músculos, al no tocar tampoco pues, muchas estructuras de la parte central del ligamento interespinoso. Creo que nos ayudan a preservar mucho las articulaciones, los tejidos blandos y menos riesgo de inestabilidad. Por ahí también el doctor Sosa tiene algunos casos que hemos tenido ahí oportunidad de trabajar en equipo y él tiene ahí algunas impresiones que yo creo que también nos puede apoyar. ¿Qué ha visto él? ¿Cuál es su experiencia? Que él ha hecho más casos de tubular? ¿Cuál es su experiencia con la endoscopía biportal en pacientes mayores de edad para descompresión de estenosis? ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, amigo Ceja. Pues en la respuesta a lo que tú comentas es una excelente pregunta. Yo en algún momento me di a la tarea de investigar cuántos niveles podíamos hacer y más cuando empezamos a realizar este tipo de técnica tan bonita. Y no hay ahorita biomecánicamente un estudio biomecánico a largo plazo como el que presentó el doctor Verde hace un momento, no hay endoscópico. En lo tubular sí hay un poco más eh, de acuerdo al tamaño del tubo y a tu evolución que vas avanzando, pues empiezas con un 24, un 22, 18, vas, si sacrificas más hueso y principalmente en los primeros casos, igual se ha recomendado 3 niveles, endoscopía biportal 3, 4 niveles se han hecho, pero con laminectomías, pero como dice también el doctor Quintanilla, el tiempo nos dirá. ¿Por qué? Porque han salido muchas técnicas, como ya saben, y 10 años después tenemos que regresar un poco a otras técnicas. En este caso, la biomecánica, estudios largos, prospectivos o multicéntricos, no hay específicamente de lo biportal y del tubular, 3 niveles con hemisemi se pueden realizar sin tocar facetas. Sin embargo, ahí con el tubular sí hay mayor, sabemos, un tanto mayor daño muscular porque tenemos que hacer la retracción. Y bueno, realmente es un tanto difícil en este año, amigo Ceja, contestar esa pregunta tan importante que creo yo que nos debemos hacer todos.
Y aprovechando nada más para felicitar, de verdad, me da mucho gusto ver tan excelentes pláticas como las que hemos tenido, doctor Verde. Yo quiero felicitarlo, de verdad, estuve atento toda la clase, me enseñó mucho. De verdad, muchas gracias, excelente plática. Y de paso, nada más felicitarlo porque es una excelente esfuerzo lo que ha hecho usted, muy, muy, muy completa su ponencia. Al contrario, Sí, doctor, muchas gracias a usted pues, por el apoyo y el lugar. Y pues qué bueno que fue de su agrado, doc. Muchas gracias. sí, continuando con las preguntas, aquí el doctor Javier García Bobadilla y el doctor Ernesto Teruel de Puebla. Doctor, buenas noches. Pues mencionan que la no fusión, si tienes uno, dos niveles, y creo que iría mejor a este tipo de pacientes, ¿no? El puro recalibraje que no ha pasado de moda del doctor Jacques Senegas, aunque pues ya hoy en día ya no opera, ya el doctor está ahí ya este, descansando en los hospitales y en casa, pero sí, sin duda esta técnica de Jack Senegas ha hecho pues algo muy importante para todos los cirujanos de hoy en día que hacen descompresiones a nivel lumbar. ¿Algún otro comentario? Doctor Sosa, ¿podría dar usted por concluida esta reunión de hoy? Y si tiene algunos anuncios que darnos, adelante, doctor. Pues rápidamente nada más recuerden, todos estos 3 meses vamos a estar hablando de columna degenerativa. Se van a explicar desde ahorita que estamos en anatomía bien expuesta, conductos lumbares, hasta las técnicas. Hay algunas preguntas muy, muy buenas y que se van a reforzar estas preguntas posteriormente. Todo mayo, junio y julio se va a hablar sobre columna degenerativa. Ya están todos los temas, pues llenos. Afortunadamente se llenó muy rápido, hay mucho entusiasmo para dar esto. Y pues nada más que agradecerle como siempre a la escuela del Centro Médico ICEMIM su participación que siempre nos fortalece como cirujanos de columna. Y pues vaya, vamos a clausurar el Spine Webinar número 59. No sin antes agradecerle a todos por seguir conectándose y pues aquí seguiremos en pro de la enseñanza de columna. Un abrazo a todos, maestro Guzmán, maestro amigo Quintanilla, amigo Ceja. eh, Buenas noches y nos vemos pronto en los congresos que vienen. Nos vemos en el 20 de noviembre. Hay un congreso, perdón, aprovechando, hay un congreso del 20 de noviembre, del 20 al 23, y hay un taller también, parece que va a haber endoscopía y tubular. Entonces vamos a estar ahí con el maestro Quintanilla, el maestro Guzmán, y vamos a hablar sobre, eh, en la discusión sobre tubular versus endoscópica, pues a ver qué tenemos que decir al respecto. Ahí los esperamos en este mes, 20 al 23, y el taller creo que es el 24. Buenas noches a todos, a descansar.